El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. En base a la lectura de los Hechos de los Apóstoles que estamos teniendo en estos días, yo quisiera poner nuestra mirada en la lectura que acabamos de escuchar, en la que una vez más nos hace referencia del templo y de la predicación. Si pensamos en Jerusalén, muchas veces nos viene la imagen que hemos podido llegar a ver, o donde a lo mejor hemos tenido la gracia de estar, y viene a ser esa muralla de Jerusalén en la que sobresale una gran cúpula dorada, que hoy en día es la llamada mezquita de Omar o también la mezquita dorada. Esa mezquita en la cual está enclavada en ese lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, y donde siglos después David, hace 3000 años, llevado por su padre Salomón, construyó el gran templo de Jerusalén. Un templo que vino a estar en ese sitio por más de 1000 años, que luego fue destruido en la época romana, llegó a ser iglesia bizantina y luego en el siglo VII se construyó por manos de arquitectos cristianos esa mezquita que es octogonal y que viene a significar precisamente los 7 días de la creación, y el 8º día es Jesucristo, que estamos celebrando triunfante. Pues bien, con la mirada puesta en ese lugar de Jerusalén que es el templo, ese lugar donde Jesús tanto predicó y donde los apóstoles en este tiempo, tras su resurrección, viene a ser el centro de su predicación, viene a constituir el punto de lo que en sí es nuestra predicación cristiana, una transmisión a través de la palabra. Y esto a nosotros nos hace llegar a pensar, y más en el tiempo que ahora vivimos del coronavirus, las predicaciones. En la época cristiana atrás hay tantas iglesias en las ciudades que la gente a veces se pregunta por qué hay tantas iglesias, porque había muchas predicaciones. La iglesia no era solamente abierta para la misa del domingo, punto y basta, no. Había sermones, había novenas, había triduos, y la iglesia y los cristianos acudían a las predicaciones. Los medios de comunicación, y hay que ensalzarlos cuando son positivos y bien usados, vinieron a dejar a un lado las predicaciones, porque la gente pues ya es predicada a través de la televisión, de la radio y de tantos medios, y se dejó a un lado las predicaciones sagradas prácticamente, y podemos percibir la gente qué es lo que recibe de predicación. Pues recibe telenovelas, recibe los telediarios, recibe películas, recibe debates, recibe tertulianos y tantas predicaciones que la gente está atiborrada de predicaciones
de predicaciones en definitiva que no llenan, que no satisfacen, que no son la luz de la que nos habla el Evangelio. Y este tiempo de coronavirus que vivimos, pues nos ha hecho apreciar, entre otras cosas, predicaciones. ¿Cuántas predicaciones que recibimos a través de estos medios? De un sacerdote, de un obispo, de una comunidad. Y podemos percibir el bien que nos hacen las debidas predicaciones. Como podemos percibir, es para valorar la predicación de Jesús en el templo, la predicación de los apóstoles en el templo, la predicación que la Iglesia ha seguido en los siglos y la predicación que nosotros recibimos y que debemos depurar. Termino con un sabio consejo que Santa Teresa, casi al final de su vida, deja a los padres carmelitas descalzos en esa mira de la Reforma, y que viene a ser precisamente que prediquen más con el ejemplo que con la palabra. Y esta es una invitación que bien la podemos dejar para todos los que estamos participando de esta celebración, la necesidad de predicar más con el ejemplo que con la palabra. Que así sea.